Bueno, esta es la sesión 9. Esta es la sesión 9 de nuestro curso. La sesión pasada estuvimos hablando varias cosas muy, muy importantes y esta sesión las vamos a retomar. Vamos a hacer un repaso rápido sobre ellas y, bueno, si alguien se pierde o algo, pregunta y de todas formas ya tienen accesible la grabación de la clase pasada y esta la vamos a tener pronto. Bueno, vamos a primero dar un repaso y luego vamos a verlo en acción. ¿Sale? Vamos a ver de qué tanto nos da tiempo ahora. Ahorita son ¿qué horas ahorita? Las 8:42. Bueno, vamos a dar un repaso. Decíamos que el hombre, el ser humano, tiene libertad, es un ser libre. ¿Por qué? Porque con su inteligencia conoce la verdad, con su voluntad quiere el bien y lo hace. Y por otro lado, el ser humano es un ser sociable, es decir, que se relaciona con otros seres humanos eh, y juntos, usando su libertad, bueno, pues van modificando su entorno. Y esto es lo que hace posible la historia. Esto era lo que habíamos visto ya desde clases anteriores. Bueno, pero la historia nos habla del tiempo, que lo vivimos como el pasado, como el presente y como el futuro. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, tenemos vivencias en el presente. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una clase. Ver esa vivencia la recuperamos recordando como hecho pasado. Y eso nos ayuda a tener expectativas de qué podría suceder en el futuro. Y eso nos lleva a tomar decisiones. Y esas decisiones, cuando las llevamos a la práctica, nos dan nuevas vivencias, que después se vuelven recuerdos, que nos dan expectativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pero aquí lo importante es esto. Hay dos tareas respecto a la historia. La primera de ellas es conocer los hechos y la segunda es comprender los hechos. Para conocer los hechos hay dos modos de conocer. El primero es estando ahí y el segundo que alguien nos lo cuente. Y bueno, el que nos lo cuenta o estuvo ahí o se lo contaron. Los que estuvieron ahí son los testigos presenciales, es la fuente primaria de información, es decir, primera. Y los que se lo contaron es una fuente secundaria, ¿vale? Entre la fuente primaria y la secundaria hay una relación. La fuente primaria es la que nos da los hechos de manera más confiable. La fuente secundaria, como al final se tiene que resolver en una fuente primaria, eh, está subordinada en cuanto a la certeza. Ciertamente, el historiador, que es una fuente secundaria, al conocer muchas fuentes primarias, puede dar una buena interpretación, buena o mala. Pero siempre la certeza del hecho viene de la fuente primaria. Y la otra tarea es comprender los hechos. Y para esto tenemos que partir de un texto. Cuando digo texto, quiero decir cualquier información sobre hechos pasados. Normalmente está en forma de texto, en forma de libros, pero puede ser un relato hablado, puede ser un monumento, puede ser una piedra, una pintura o una canción o una tradición. En este texto se da dentro de un contexto, es decir, qué sucedió antes, qué sucedió después, qué estaba sucediendo al mismo tiempo ahí o en otros lugares que pudo haberlo afectado. El texto también nos habla de un autor que lo escribió, que lo redactó, que lo formuló. Y por otro lado, nos habla de un lector que somos nosotros.
que tenemos que conocer tanto el texto como el contexto. ¿Para qué? Para poderlo comprender correctamente. Pero resulta que el autor también tiene su contexto. Contexto que son motivaciones, valores, cultura, sus problemas, sus intereses, sus lectores que estaba pensando a quién le estaba escribiendo, una situación histórica del propio autor, su lenguaje. Todo esto, mientras mejor lo conozcamos, mejor vamos a poder conocer al autor y al texto. Mientras mejor conocemos al autor, mejor conocemos el texto. Mientras mejor conocemos el texto, mejor conocemos al autor. Pero además, nosotros también estamos dentro de un contexto. Es decir, también tenemos motivaciones, cultura, lenguaje, situación histórica, problemas, estados de ánimo. Y no se trata de cancelar el contexto, sino de distinguir que nosotros tenemos un contexto en el que vivimos. Y así, bueno, pues podemos comprender mejor al autor y a nosotros también. Porque finalmente nos metemos a estudiar la historia para comprender nuestro presente. Bueno, esto es el repaso. Había algunas otras cosas, pero hasta aquí preguntas. No, María Luisa, José, Juan, ¿tuvieron oportunidad de ver los videos pasados? ¿Funciona su micrófono? no. No los pudieron ver. Bueno, este fue el resumen. Ahí les encargo que después los vean porque ahí se ponen ejemplos y otras cosas, ¿sale? Bueno, vámonos ahora a ver esto en acción, ¿no? Vamos a hablar de la conquista de México y vamos a meternos primero a los hechos. Y aquí les había encargado una pequeña tarea. ¿Cómo les fue con esa tarea? A ver, si pudieron hacerla, ¿se acuerdan de qué se trataba? Sí, de hacer 10, escribir 10 cosas de la conquista de México. Ok, perfecto. Bueno, vamos a meternos a la conquista de México. Para eso hay un mapa. A ver, ¿cómo empezamos? ¿Quién nos dice la primer cosa sobre la conquista de México? Algo, lo que sea. ¿Qué fue lo primero? Sí, Miguel. Miguel, creo que tu micrófono está silenciado. Sigue silenciado tu micrófono. Hoy, ¿Ya sirve? ahora sí, después de un tormento de ruido, ya sirve. A ver, dale. Que cuando Hernán Cortés llegó a Veracruz y quemó los barcos. Ok, ese es un hecho. ¿Alguien tiene otro que fuera antes? El Colón. descubrimiento de América. Muy bien, primero se tuvo que descubrir América y después, La conquista. Cuando, a cuando ver, descubrieron Mérida, ¿descubrieron a quién? no, cuando estuvieron creo que los españoles en Mérida o Cozumel o algo así. Ok, ahí hay un asunto un poquito antes. Eh, bueno, vamos a repetirnos a ¿quién es la figura más importante en la conquista de México? Hernán Cortés o Moctezuma. Bueno, ¿y de dónde vienen? España, Moctezuma, España y creo que de, no sé. Bueno, Hernán Cortés. Ahí está la foto. Bueno, él nació en 1485 en Extremadura. Estudió leyes, pero después decidió que iba a vivirse su vida de aventurero. ¿A dónde se fue?
¿Cómo se llama ese lugar, esa isla? Cuba. Muy bien, se fue a Cuba, participó en la conquista de Cuba en 1511. Y después dijo que se iba a ir a explorar unas tierras de las que había oído hablar, pero lo que en realidad fue hacer fue una conquista. Llegó a, habían dicho, la península de, ¿cómo se llama ahí? Veracruz. Mérida. Yucatán. Quintana Roo. Mérida está por acá, pero él estaba aquí. La península es todo este espacio de tierra, la península de Yucatán. Y ahí encontró a una persona, a unos náufragos españoles que habían llegado años antes. Esto es 1519. Entre ellos encontró a un sacerdote que se llamaba ¿cómo? Jerónimo de Aguilar. ¿Por qué es importante él? Vamos a pensar. Si era 1519 y este señor Jerónimo de Aguilar llevaba años viviendo en Yucatán entre los indígenas, ¿qué había aprendido? Sus Náhuatl. costumbres, su El idioma. lenguaje y eso. Su idioma. El idioma que se habla en la península de Yucatán en esa época era el maya. El náhuatl era más para el centro de México. Entonces él le iba a servir como intérprete. Luego siguió su recorrido, llegó a Tabasco. En cada lugar donde llegaba tenía algunas guerras, lo atacaban. Cuando los vencía, ya que tuvo de traductor a Jerónimo de Aguilar, eso le permitió ofrecerles una alianza, decir, únanse a mí, ya no paguen tributos. Y bueno, entonces ese era más o menos el proceso. Y en una de esas le dieron una especie de tributo, de regalo a Hernán Cortés y a los españoles, en parte para que no los ataquen, en parte para que se vayan. Y entre ellos se incluía un grupo de 30 mujeres que les entregaban como esclavas, que habían sido hechas prisioneras de diversos pueblos, y había una mujer que se llamaba ¿cómo? Malitzin. Así es. Una mujer muy inteligente que sabía náhuatl y sabía maya. Y entonces Hernán Cortés la llamó con él. Entonces Hernán Cortés hablaba con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar hablaba con Malintzin, que a su vez los españoles le decían la Malinche porque no sabían pronunciar bien el náhuatl. Ella hablaba con los que hablaban náhuatl, los de los distintos pueblos. Finalmente ella se bautizó con el nombre de Doña Marina. Hubo más cosas y luego llegaron a estas tierras de este lado. Y en esas tierras, ¿qué pasó? Pasaron dos hechos muy importantes. ¿Ubican dónde es ahí en el mapa? Veracruz. Uy, es Veracruz. Veracruz. Bueno, ¿qué pasó ahí? Hubo dos acciones muy importantes. Una desde el punto de vista de emocional, psicológico, mental, cultural, y la otra desde el punto de vista físico. ¿Las ubican? Cuando Hernán Cortés quema los barcos. Exactamente. Fundaron la Villa Rica de Veracruz. Exactamente, esas dos cosas. La primera fue que mandó quemar los barcos. Aquí nadie se regresa. Había varios que ya querían regresarse a Cuba y les dice aquí nadie se regresa. O ganamos todo o nos morimos, pero nadie se echa para atrás. Y la segunda cosa que hizo fue fundar la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, es decir, de la Cruz verdadera. Que fue la primera ciudad fundada en México por europeos. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo y también es una lección de vida. Si ustedes quieren hacer algo grande, deben de quemar sus barcos. ¿Vale? Bueno,
Y a partir de ahí era como que el centro de operaciones desde el cual iban a hacer su recorrido. Más adelante hizo alianza aquí en Yucatán, hizo alianza en Tabasco, hizo alianza en los pueblos de alrededor de Veracruz y dejó su base ahí. Ah, y después fue recorriendo hacia adentro. Cada lugar le hacían la guerra, les ganaba y les ofrecía alianza. En cada lugar cancelaba los sacrificios humanos. Había sacrificios humanos a los dioses aztecas y los aztecas iban a cada pueblo a pedir hombres para sacrificar, hombres, mujeres, niños. Llegaba Hernán Cortés, además de pedirles su tributo en alimentos, etcétera. Y decía, ya no les paguen tributo, yo los defiendo, ya no hay sacrificios humanos, se acabó. Entonces, pues lógicamente, se aliaron con Cortés. Pero entre ellos, a ver, platíquenme qué pasó de ahí. Estaba en Veracruz y de ahí a dónde se fue. A la ¿Cala? Malinche. ¿Mande? A la Malinche. No, 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 no. ¿A dónde ¿Tlaxcala? se fue? A Tlaxcala. Pasó por varios lugares, pero el más importante es Tlaxcala. ¿Por qué? Tú mismo, José. Porque ahí hizo la alianza más fuerte con los tlaxcaltecas, que eran los peores enemigos de los aztecas, Muy bien. ¿Y por qué eran los peores enemigos de los aztecas? porque eran los más fuertes y no se dejaban controlar, Te voy a decir, no se dejaban dominar por los aztecas. te voy a decir por qué. Los aztecas conquistaron todo, de un mar al otro mar. Pero a los tlaxcaltecas no los conquistaban para hacerles la guerra y en esa guerra capturarles soldados y llevarlos a sacrificar. Por otra parte, como los tenían rodeados, no los dejaban comerciar, ellos tenían que hacérselas por sí mismos. Y una cosa que era muy importante para la vida es la sal, y ellos no podían colectar sal porque la sal estaba en el lago de Texcoco, no en Tlaxcala. Entonces, yo me imagino que mandaban tlaxcaltecas escondidos a capturar sal y regresarse a ver si no los agarraban. O sea, los tlaxcaltecas ciertamente eran muy fieros, muy valientes, pero por otro lado habían sido muy maltratados por los aztecas. Había otro pueblo al que nunca pudieron conquistar los aztecas, ¿se acuerdan cuál es? Los mayas. Los mayas les quedaban muy lejos, pero los mayas ya habían dejado de ser pueblo y eran un montón de tribus persiguiéndose unas a otras. No, eran los tarascos que estaban en esta parte de acá, donde no sé si se alcanza a ver el puntero, del lado izquierdo, en Michoacán. Los tarascos nunca fueron conquistados por los aztecas. Bueno, esta alianza fue muy, muy, muy importante, porque ya llevaba aliados, pero ellos fueron los más comprometidos, los más leales. Siguió avanzando, siguieron conquistando otros pueblos y demás, y ofreciéndoles alianza, y finalmente llegan a la gran Tenochtitlán, donde se encuentra con Moctezuma, que sale a recibirlo entre asustado, entre ofreciéndole tributos y entre teniéndole desconfianza. ¿Alcanzan a ver la imagen que viene ahí? Sí, Sí, Alguien, bueno, ¿quién aparece ahí? es Hernán Cortés Ajá, con doña Marina ajá. y creo que Hernán adelante de ellos Cortés con está Doña Marina Moctezuma. envuelto en Quetzalcóatl de fuego. Ok. Del otro lado es Moctezuma con sus gentes. Y Gus dijo una cosa muy importante. Vean qué dibujo tiene ahí. Vean cómo viene dibujado Hernán Cortés. ¿Qué tiene encima? Tiene, Quetzalcóatl de fuego. Tiene una imagen, obviamente no la tenía en la vida real, pero se ve como que una serpiente emplumada de fuego, ¿no? Que era, ya lo dijeron varias veces, Quetzalcóatl, serpiente emplumada. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? era un dios azteca. ¿Y qué hacía ese dios azteca?
no aceptaba los sacrificios. No aceptaba los sacrificios, pero había otra cosa. Cuenta la leyenda que una vez se fue al, al oriente y prometió que iba a regresar. Exactamente. Había una promesa de que iba a regresar y de que iba a cambiarlo todo y que se iban a acabar los sacrificios humanos. Por eso creían que era Hernán Cortés. Exactamente. O sea, lo creían, pero no totalmente, como que medio sí, medio no. Entonces, en parte le daban tributos en la lógica que tenían ellos con sus dioses. Le sacrificaban hombres a los dioses por dos razones. Uno, para que sus dioses se alimentaran y no perdían la batalla contra la noche. Y segundo, para que los dioses no se enojaran. Entonces, cuando le entregan a Hernán Cortés tributos, era como diciéndole, regrésate, todavía no vengas a acabar con nuestro mundo. Pero bueno, así venían las profecías de ellos. Y Moctezuma, entre temeroso y receloso y con cuidado, lo recibe, lo hace pasar al palacio. En el palacio, Hernán Cortés, cuando vio toda la sangre de los sacrificados en el templo mayor, ¿qué creen que hizo? Se quejó. No, les cuento rápido. Hizo una cosa, aparte fue él solito, ni siquiera sus soldados y capitanes, él solito, y los otros, ¿de qué haces? Estás loco. Empezó a derribar todos los ídolos con una lanza y con otras cosas, y ya que estaban derribados, nadie lo creía, ni los indígenas ni los españoles. Mandó que limpiaran todo y que pusieran en una de las piedras a, ¿cómo se llama? A una imagen de la Virgen María y en otra un crucifijo. Pues ya estaba ahí, estaba organizando con los aztecas distintas cosas. Los aztecas muy confundidos. No todos querían a Hernán Cortés, otros sí lo querían. Eh, el mismo Moctezuma le estaba ofreciendo a Hernán Cortés casarse con la hija, con una de sus hijas, para hacer alianza. Y en eso ocurrió algo. Llegaron noticias desde Veracruz de que alguien había llegado de Cuba. ¿Ubican quién es? Más soldados. ¿Quién los llevaba? Un general español que ahora lo iban a nombrar, creo que general de Nueva España. Bueno, no general, pero que venía a reemplazar a Cortés porque pensaban que los había traicionado. Algo así. Venía por él para decirle, vente, papá. No te dimos permiso de eso. ¿Cómo se llamaba este señor? Pánfilo de Pero- Narváez. Pánfilo de Narváez. ¿Y Hernán Cortés qué tuvo que hacer? Ir a combatirlo. Salió de regreso y dejó, ahí está Pánfilo de Narváez, y dejó un grupo de personas encargadas de cuidar Tenochtitlán, A mando de Pedro de Alvarado. de Pedro de Alvarado. Y mientras Hernán Cortés salía a combatir a Pánfilo de Narváez, ¿qué hizo Pedro de Alvarado? Gus, yo leí en un libro que decía que le habían avisado o algo así, o que habían sospechado de que los iban a emboscar y entonces hizo como una pelea o algo así. Es correcto. Olfateó una emboscada. Ahora, si era real o no, no podemos saberlo, porque nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque se adelantó y en una noche de sacrificios y fiesta ceremonial, se lanzó con los soldados a matar a los sacerdotes y a todos los que estaban ahí celebrando que no tenían armas. Él pensaba, nos van a emboscar y terminando su celebración, nos van a atacar, entonces mejor me adelanto yo. Es lo que se llamó la matanza del Templo Mayor. ¿Vale? Entonces, eso fue lo que hizo y ¿qué creen que pasó? Hernán Cortés le Se declaró como la pelearon. guerra. Hernán Cortés estaba muy ocupado acá. Había derrotado a Pánfilo de Narváez y con todos los soldados.
pelearon para con Eso, los, la noche triste. se pelearon con los indios. los aztecas, que estaban mitad recelosos y otra mitad simpatizantes. Cuando vieron eso, todos se unieron contra los españoles y se lanzaron sobre ellos a atacarlos con todo lo que Los pudieron. vencieron. No, pues regresa Hernán Cortés a tratar de pacificar las cosas, no puede, ocurren muchas cosas, incluso que le pide a Moctezuma que los calme, Moctezuma va, sale y ¿qué le hacen a Moctezuma los Lo aztecas? apedrean. Lo apedrean. apedrean y los aztecas nombran ¿a quién? Hernán A Cortés. Cuauhtémoc. No, a Cuitláhuac, y deshace la guerra y tienen que salir. Y en eso que van saliendo, que se llevan todas las cosas que pudieron, incluso los tributos de oro y demás, se les pierde en el lago, pierden muchísima gente y van escapando como pueden y llegan a un lugar donde Hernán Cortés pudo ver la tragedia que estaba haciendo eso y se llamó como ese lugar o ese momento, Noche triste. El árbol la de noche triste, y lloró debajo de un árbol que estaba en Ciudad de México, ahorita ya no hay árbol, y se fue a refugiar a Tlaxcala. ¿Y los tlaxcaltecas qué hicieron? ¿Lo mataron? No, lo recibieron y lo apapacharon, lo cuidaron, vamos a reanimarnos, ¿sí me explico? Fueron muy leales incluso en la derrota de Hernán Cortés. No, si lo Entiendo. hubieran atacado ya hubiera acabado todo ahí. Entre los que venían con Páfilo de Narváez había uno que tenía viruela y los indígenas no tenían anticuerpos contra la viruela, entonces se enfermaron todos. De los tlaxcaltecas se murieron muchísimos, incluido el cacique, que ya era cristiano, pero también del lado de los aztecas murió Cuitláhuac, y que era el que habían nombrado. También murió de viruela y muchos otros, ¿sale? Pero, bueno, finalmente los aztecas nombran ya lo dijeron ustedes, Cuauhtémoc. a Cuauhtémoc, y, ¿cómo se llama? Bueno, nombran a Cuauhtémoc. Y y Hernán Cortés, ¿qué hace en ese tiempo? Lo que hace es ir, se reorganiza, pues ya tenía a los de Pánfilo de Narváez, ya tenía a los suyos propios y los tlaxcaltecas que siguieron siendo leales, pero obviamente muchos otros pueblos de alrededor ya no les eran leales porque vieron que tal vez no era Quetzalcóatl, porque pudieron con ellos, dicen, a lo mejor no son dioses, sí podemos con ellos. Y Hernán Cortés decide planear su regreso, pero esta vez no se va directo a Tenochtitlán, se va recorriendo todo el lago alrededor, ofreciéndoles a los distintos pueblos: ¿te unes a mí? Vas a formar parte del imperio más grande del mundo y además no va a haber sacrificios humanos. ¿No te unes a mí? Te hago la guerra. Y así se dedicó a recorrer todo alrededor. Y ya que tenía todo rodeado y todos ganados para él, entonces le pone sitio a Tenochtitlán. Y entonces van atacando con tlaxcaltecas por un lado, con otros indígenas por otro lado, sus distintos capitanes, unos por tierra y otros por mar. Y además les cortó el suministro de alimentos y otro tipo de cosas. ¿Vale? Hasta que finalmente cae Tenochtitlán. Bueno, estos son los hechos. ¿Vale? ¿Hasta aquí preguntas? Ah, No. Bien. ¿Y cómo sabemos estas cosas? Tío, Dime. dice Leo que en qué libro podemos encontrar todo eso o la historia real. Muy bien. ¿Les parece si México tierra de hablamos, volcanes. les parece si hablamos de las fuentes primarias?
Las fuentes Uno de los primarias, soldados de Cortés escribió, sigue, Gus. se llamaba Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. El otro es Hernán Cortés y las cartas de relación. Y el otro fue escrito posteriormente es la crónica Mexicayotl. ¿Por qué fue escrito después? Porque los indígenas no tenían escritura. Entonces aprendieron las letras Tenían del códices, español para poder escribirlo. ¿Vale? tenían códices. Tenían códices, sí, tenían dibujos y códices y tradiciones orales. Pero fue gracias a las letras latinas, que son parte del idioma español, que pudieron ponerlo por escrito. Estas son nuestras fuentes primarias. Hay otros cronistas de la época, un tal Gómara, que nunca estuvo en México, pero que recibió noticias y que hizo su historia, pero Bernal Díaz no estuvo de acuerdo con él y por eso escribió la suya. Nada más que estos son libros como de 500 páginas, el de Bernal Díaz y las cartas de relación de Hernán Cortés. Son un poquito largos. Entonces, son las fuentes primarias. La crónica Mexicayotl es de cómo lo vivieron los aztecas y bueno, no contradice lo que dice Hernán Cortés o Bernal Díaz, simplemente lo que le ponen es que se la pasaron muy mal cuando los invadían, porque pues sí se la pasaron mal. Durante la guerra sí se la pasaron mal. Eh, tenemos también otros relatos menores de Tlaxcala que al revés ponen que se la pasaron muy bien, porque por fin se libraron de los aztecas. Estas son nuestras fuentes primarias. Ahora son textos muy largos y yo creo que dentro de unos años van a poderlos leer sin problemas. Son muy crudos a veces porque ni Bernal Díaz ni Hernán Cortés tenían problema en poner lo que pasaba, bueno y malo, tanto lo que hacían los aztecas como lo que hacían ellos. Entonces sí aparece muy a flor de piel la capacidad del bien y del mal del ser humano. ¿Sale? Entonces hay que tener buen estómago para leerlos, por eso, ¿no? Y libros posteriores de historiadores. A ver, libros buenos. Mm, ¿Cuál dijiste tú, Miguel? Miguel. Bueno, en lo que aparece Miguel. Hay, me parece, ¿Eso? dos. Oye, habías mencionado un libro hace rato. ¿Cuál era? México, tierra de volcanes. México, tierra de volcanes. Ese ¿El que búsquenlo. escribió el gringo? Lo escribió un gringo llamado Joseph Schlarman, pero es muy bueno ese libro. Es fuente secundaria. Entonces, eh, me parece que tiene una buena interpretación, te hace comparación de varias fuentes y demás. Eh, pero entre las fuentes secundarias es de lo mejor que hay. Hay otro que está pensado para escuela. A ver si lo tienes por ahí, Miguel. Es uno morado que estabas usando ayer. ¿Sí lo ubicas? Sí, ¿Cómo se llama? se me olvidó. ¿Dónde lo tienes? A ver, córrele por él y mientras voy platicando por otros. Córrele porque quiero que digas el autor sobre todo. Bueno, vamos a ver algunos libros y si quieren el miércoles eh, llevamos varios para que los puedan ver y tocar. También, ahora esta clase va a durar poquito, pero les quiero platicar sobre otros libros. Llévatelo abajo y lee el autor y el título. Bueno, hay otros autores que vamos a ver que no dicen exactamente la verdad. Hay uno que se llama Miguel de León Portilla, que él escribió un libro que es famoso en las escuelas, que se llama ¿cómo?
Alguno de ustedes a lo mejor ha oído hablar de él. Se llama La visión de los vencidos. Lo que hace es tomar la crónica Mexicayotl, este de aquí, y ponerle el de su paja para decir que se vino a acabar con toda la cultura. Y luego toma el de los tlaxcaltecas y después de que los tlaxcaltecas dicen que les fue fabuloso, él se dedica a corregir a los tlaxcaltecas. No, 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 pero que estaban equivocados porque se acabó con su cultura. Entonces ahí tienes el caso de alguien que tuerce el sentido originario de los textos para poner sus propias ideas. Sobre ellos vamos a hablar, yo creo, la siguiente clase más a fondo. Miguel, ¿ya lo tienes ahí? Sí. A ver, di el nombre del autor. Carlos Alvear Acevedo. Ajá. Acevedo, sí. Carlos Alvear Acevedo. ¿Y el libro se llama cómo? Historia de México. Se llama Historia de México. Bueno, prácticamente hemos terminado por hoy, pero es buen momento para que hagamos preguntas. ¿Qué otra pregunta tienen aparte de estos libros? Nosotros ninguna. Ok, ok. Bueno, ojalá puedan estar en la siguiente clase. Vamos a llevar algunos libros y les voy a mostrar cómo se está manejando en los libros de la 4T el tema histórico. ¿Vale? Gus, yo, Dime, te escucho. no, nada más te quería. Se te corta la voz, como que va y viene y se vuelve a silenciar. De hecho, en este momento está silenciado. A ver, dale. Yo conozco otro libro que se llama Bolaños Patria, que es como el que tú dijiste, como que muy, como que el señor se creía muy indígena, muy lastimado. Entonces, en todas partes habla contra Cortés. Bueno, no contra Cortés, pero sí contra los españoles. Bueno, no me acuerdo si sí se llamaba Bolaños Patria, pero es algo como muy raro ese libro. ¿Lo tienes? ¿Lo Sí, sí tienes lo tengo. físicamente? Sí, Llévalo, lo tengo justo aquí. llévalo, Bueno, no llévalo. aquí, pero está al lado. Ojalá y lo puedas llevar el miércoles. Ojalá y lo puedas llevar. Sé que tuvieron algunas dificultades la semana pasada. Ojalá lo puedas llevar. Este, y yo llevo otros. Busca la parte que sea más fácil de explicar así de, ¿saben qué? Aquí, vean aquí cómo dice esto. Y yo No les lo voy a terminé llevar de otros. leer. Yo estaba leyendo como lo de la conquista, pero no me acuerdo si es ese o si es otro. Bueno, déjalo, busco a ver si lo encuentro, porque se supone que está en el mueble de al lado. Búscalo. Ahora, como es un libro, tiene muchas hojas, entonces también ponle un separador ahí donde puedas poner un ejemplo. Miren, aquí está esto, véanlo, ¿sale? Y yo voy a Sí, llevar otros eh, porque en el capítulo 2 del libro de Vida y Comunidad, que son los de la nueva escuela mexicana, después de decir que es muy importante atender todos los relatos y documentos históricos y buscarlos en fuentes confiables, nunca te dicen qué cosa es una fuente confiable, y de decirte que hay diversidad de interpretaciones, pero te ponen un ejemplo que te lleva a muchas confusiones, porque ponen dibujado un número 6. De un lado la persona lo ve como 6, del otro lo ve como 9, pero en la vida real no vemos seises gigantes pintados. Luego te reducen todas las explicaciones de por qué alguien escribe la historia a una sola manera a una sola motivación, que es la lucha entre vencedores y vencidos, como si esto fuera lo único que importara a la hora de, ¿cómo se llama? A la hora de escribir. Entonces, quiero que lo revisemos. ¿Cómo dices que se llama el autor? ¿el autor? Sí, del libro. ¿Yo? Sí, sí, tú.
Ah, no, no sé cómo se llama. Bueno, ahí dice en el libro, en el libro, pero Bolaños. el libro creo que se llama Bolaños Patria, pero así dice en Bolaños el título. Patria. Ah, Pero creo ok. que el autor tiene otro nombre. Ok, sí, se me confundió porque aquí ponen un relato de un tal Diego Durán que dice que los españoles mataron a Moctezuma y luego inventaron que lo habían matado los aztecas. Pero bueno, Creo que es algo así, pero no he leído que diga algo así. Sí, pero creo que sí dice eso. entonces, va a estar interesante para revisarlo, porque el problema no es que algunas personas escriban la historia de cierta manera para, para justificar a los vencedores. El problema es pensar que todas las personas escriben por eso sin haber averiguado antes cuáles eran sus motivaciones para escribir. ¿Sí me explico? Entonces, llévense eso, llévense ese material y vamos a ver buenos libros, vamos a ver libros un tanto retorcidos. Va a estar interesante la siguiente clase. Entonces, por favor, José, llévalo y llévalo con el separador en una página donde en un parrafito podamos ver algo sobre esto que mencionas. ¿Sale? ¿Usa Y algo sobre qué? mande de lo mismo Algo que nos como has platicado, lo mismo que ¿de qué? platicaste de cómo hablas sobre Hernán Cortés como el demonio y ese tipo de cosas, o en general la conquista. Llévate un parrafito donde hables sobre eso. No vamos a leerlo todo, nada más un pedacito. Tan- A ver si lo encuentras. Tanto de Cortés no, creo que habla más de la iglesia como demonio y de los españoles o algo así, Búscalo, pero no, búscalo. Uno, de todo lo que dice, escógete uno. El que sea más significativo, escógelo y lo revisamos allá. Yo me llevo otros y los revisamos. Y luego platicamos cómo fue, porque también tiene su historia, cómo fue que surgió esta manera de ver la historia de la conquista y de la ocupación europea como la peor tragedia para México y para el continente americano y para los indígenas. Vamos a ver de dónde salió porque también tiene su historia. Curiosamente, hay metida una fuente primaria en esas cosas, pero que fue medio no tan primaria como, o sea, estuvo primaria un ratito y luego tiene su historia. ¿Sale? Entonces, eso lo podemos platicar la siguiente vez. Igual si alguien más tiene algo que llevar el miércoles, lo vemos y lo discutimos en una muy buena conversación. No Ok, sé si por haya, ejemplo, perdón, ¿qué pasó? ah, sí se llama Bolaños el autor, me confundí, se llama Historia Patria y el autor es Raúl Bolaños Martínez. Muy bien. Llévalo y identifica ese fragmento para que ese día no nos tardemos las horas en encontrarlo. Deja veo si ¿Qué? es este libro. Bueno, Leo y Chema, estaban diciendo algo. ok, voy a tratar de buscar algo de la conquista. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Gus, Sí. El libro de Breve Historia de México de José Vasconcelos, o sea, sí está bien, porque salían unas cosas de Agustín Iturbide así como medio raras. Mira, te voy a decir la verdad, no he leído ese libro, pero te voy a decir otra verdad. José Vasconcelos es todo un personaje. Ajá. Quiero decir que tiene muchas cosas interesantes para verle. Entonces, no te puedo decir por adelantado, ¿sabes qué? Es confiable o sabes qué es falso. No. ¿Por qué? Porque él tuvo una vida muy accidentada y fue cambiando de opinión muchas veces. Entonces,
Lo que único que te puedo decir es que intelectualmente era honesto, buscaba la verdad. Entonces, en un momento creía unas cosas, estuvo investigando y descubrió que estaba equivocado y fue cambiándolo. ¿Sí me explico? Pero además era Sí. alguien que le gustaba mucho ponerle mucha emoción en lo que escribía. Entonces te vas a encontrar con que una parte son los hechos, pero otra es la interpretación como él la vivía en ese momento. Y en cierta manera no es malo. Sencillamente, de hecho, forma parte de nuestra historia, porque él mismo es un personaje histórico. Entonces te ayuda a comprender en parte el tiempo de la conquista de México, pero te ayuda también a comprender el siglo XX, el tiempo de la Revolución Mexicana, al menos uno de sus pensadores. Si me explico, te ayuda más, yo creo que entender el siglo XX que el siglo XVI. ¿Por qué? Por quién es él. Pero también te arroja algo de luz sobre el siglo XVI. Llévalo. Si lo tienes, llévalo. ¿Sale? Nada más que fíjense bien qué libros llevan porque hay que cuidarlos y regresarlos. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Bueno, pues muchas gracias por haber estado y nos estamos viendo el miércoles.